Signos vitales. Los signos vitales o signos cardinales indican en forma rápida y eficaz el estado de salud de la persona. Cualquier aumento o disminución de lo normal es signo de enfermedad. Y vamos a hablar de la temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial. La temperatura. La temperatura es el grado de calor mantenido por el cuerpo. Equilibrio entre el calor producido como el resultado de la oxidación de los alimentos y los procesos corporales y el calor perdido por la transpiración, respiración, conducción, convección, radiación y excreción. Dentro de los factores que disminuyen la producción del calor se encuentra el ayuno, ya que la falta o inadecuada ingestión de alimentos provoca disminución de la producción de calor. Otro de los factores es la vitalidad disminuida. Cuando ya una persona está en un estado de enfermedad o lesión, hace que su resistencia disminuya, hace que todas sus funciones corporales y la actividad muscular también disminuya y por ende no produzca el calor necesario. En cuanto al sueño, este factor se da por la poca actividad, ya que produce menor calor y disminuye la temperatura corporal. Otro factor sería la depresión del sistema nervioso. El empleo de narcóticos, la depresión mental y la inconsciencia disminuye la actividad corporal y por lo tanto la producción de calor. Factores que aumentan la producción de calor. Dentro de ellos se encuentra el ejercicio. El movimiento de los músculos aumenta la producción de calor en el organismo. La ingestión de los alimentos, al aumentar el material de combustión, se incrementa el calor. Otro factor son las emociones intensas. Estar en un estado de excitación, ansiedad, nerviosismo y otras impresiones semejantes aumentan la actividad de las glándulas secretoras. Por lo tanto, también aumenta la producción de calor. La elevación de la temperatura ambiente. Si es que se aumenta la temperatura de la habitación, también aumenta la temperatura de las personas. La pérdida de calor, o también llamada termólisis, se da por diversos mecanismos mediante los cuales se pierde calor. Tenemos la evaporación, la convección, la conducción, la radiación, la excreción, transpiración y respiración. La regulación del calor se da en el hipotálamo. En la cara anterior controla la pérdida de calor y en la cara posterior controla la producción del calor. Tenemos tipos de termómetros, el de mercurio y el digital. ¿Cuáles son los valores normales? El axilar es de 36 a 36,5 grados centígrados, la bucal o oral es de 36,5 a 37 grados centígrados y la rectal de 37 a 37,2 grados centígrados. El más usado es el axilar. ¿Y cuáles son las alteraciones? Pues tenemos la hipertermia y la hipotermia, pero en la hipertermia tenemos clases como la continua, intermitente y remitente. Y en la hipotermia tenemos el accidental o el inducido. Materiales, lo que es un termómetro, algodón, desinfectante y una solución que también va a desinfectar el termómetro y una riñonera o un recipiente donde vamos a descartar el algodón. Señorita Angie, buenas tardes, mi nombre es Rapunzel Carini y yo voy a ser su enfermera. Le voy a tomar lo que es su temperatura. Para ello, voy a primero a limpiar de la axila, la zona en la que vamos a tomar la temperatura. Señorita Angie, le voy a hacer una limpieza de su axila. Entonces secamos la zona de la axila y retiramos. Para ello usamos el termómetro y lo vamos a poner en la axila. A ver, señorita Angie, levante el brazo y sostenga ahí, ¿ya? Dentro de los materiales es muy importante la historia clínica porque en su historia y en su hoja gráfica vamos a rotular y escribir lo que es la medida que encontremos ahora que le saquemos el termómetro. Entonces ya pasados los 3 a 5 minutos vamos a sacar el termómetro. A ver, señorita Angie, levante su brazo. Entonces nos fijamos, siempre debemos poner el termómetro a la altura de nuestros ojos, marca 36.5. Venimos a la historia. Escribimos lo que es el resultado. El pulso. ¿Qué es?
es el número de veces por minuto que nuestras arterias se expanden y se contraen como respuesta al corazón. Características del pulso. Tenemos la frecuencia, que es el número de pulsaciones por minuto. Tenemos el ritmo, que es la combinación armónica. La intensidad, el grado de energía que se observa en el pulso, que puede ser fuerte o débil. La tensión es la elasticidad de los vasos, que puede ser duro o blando. La amplitud, extensión o dilatación del pulso. Tenemos el sincronismo, que es cuando el pulso es igual en la arteria del lado izquierdo o del lado derecho. Periférico o central. El periférico se localiza en arterias que se pueden comprimir contra una base ósea. Y el central es el pulso apical. Se localiza en el vértice del corazón. Arterias para el control del pulso periférico. Tenemos arteria temporal, facial, carótida, subclavia, axilar, braquial, femoral, radial, cubital, poplitea, pedial, dorsal. ¿Cómo tomar las pulsaciones por minuto? Se toma en cualquier arteria superficial que pueda comprimirse al hueso. Las zonas más usadas es el cuello y la muñeca, la arteria radial o carotídea. Se palpa la arteria con tus dedos índice, medio y anular. No ejerzas presión excesiva. Si estás en reposo, toma el pulso durante 1 minuto completo usando un cronómetro o reloj de muñeca. Es un reloj segundero, lapicero y hoja gráfica. Manos para reducir la transmisión de microorganismos. Luego, daremos privacidad al paciente. Hacer que el paciente adopte una posición supina o sentada. Si la posición es sentada, le flexionaremos el brazo a 90 grados y apoyar la extremidad sobre la silla con la palma hacia abajo. Nuestro índice medio y anular en la parte interna de la muñeca, en el surco donde se localiza la arteria radial. No usaremos el pulgar porque este tiene su propio pulso. Haremos una ligera presión en el hueso para palpar el pulso con facilidad. Realizaremos la valoración del pulso en 1 minuto usando el reloj segundero para determinar la frecuencia, el ritmo, la tensión, la amplitud y el sincronismo. Por último, graficaremos e informaremos sobre los datos de valoración encontrados. Buenos días, señorita Patricia. Yo soy Roseli Díaz. Hoy le voy a hacer el procedimiento que le voy a realizar es procedimiento científico, que no causa ningún daño. Lo que le voy a hacer es control de la frecuencia cardíaca. Le voy a pedir que me coloque el bracito aquí, se descubra un poquito. El procedimiento va a durar alrededor de 1 minuto. Manténgase relajada y calmada. Usted tiene 80 pulsaciones por minuto. Para su edad es una frecuencia cardíaca ideal. Es lo normal. Muchas gracias. Frecuencia respiratoria. Primero empecemos definiendo qué es la respiración. La respiración es un proceso fisiológico vital para los organismos aeróbicos, en el que ocurre un intercambio gaseoso con el medio ambiente, en el que se capta oxígeno y se desecha dióxido de carbono. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de respiraciones que efectúa un ser vivo en un lapso específico. Suele expresarse en respiraciones por minuto. También se le denomina ritmo respiratorio. La frecuencia respiratoria tiene 2 fases, la inspiración y la expiración. ¿Sabías que durante una respiración normal, la persona inhala 500 mililitros de aire? Esta cantidad se denomina volumen nidal. Valores normales en la frecuencia respiratoria. El valor normal en un recién nacido está entre las 30 a 60 respiraciones por minuto. En un lactante menor de 20 a 40 respiraciones por minuto. En un lactante mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto. En niños de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto. Y en un adulto se considera de 18 a 20 respiraciones por minuto. Alteraciones en la frecuencia respiratoria. Bradipnea. Es cuando las respiraciones por minuto están por debajo de lo normal. Taquipnea. Es cuando las respiraciones por minuto están por encima de lo normal. Hiperpnea. Es cuando la persona presenta una respiración rápida, profunda o trabajosa. Aparece normalmente en el ejercicio. También se acompaña de cuadros patológicos como el dolor, la fiebre, la histeria y cualquier otro trastorno en el que el aporte de oxígeno sea insuficiente. Apnea. Es una patología respiratoria.
Las personas que lo padecen roncan habitualmente, tienen paradas de la respiración de forma repetida y somnolencia durante el día. Como consecuencia, los pacientes que lo padecen no pueden descansar bien durante las horas de sueño. Hiperventilación. Es el estado de respiración acelerada y o más profunda de lo necesario, reduciendo la concentración de dióxido de carbono en la sangre por debajo de lo normal. Hipoventilación. Es una respiración demasiado superficial o demasiado lenta, que no satisface las necesidades del cuerpo. Si una persona se hipoventila, el nivel de dióxido de carbono en el cuerpo se eleva. Esto ocasiona una acumulación de ácido y muy poco oxígeno en la sangre. Primer paso, hacer un correcto lavado de manos. Segundo paso, colocar al paciente en una posición adecuada, ya sea sentado o acostado, de manera que se puedan contabilizar las frecuencias respiratorias. Tercer paso, colocar la mano en el tórax y el abdomen del paciente, de manera que se puedan percibir los movimientos respiratorios. Cuarto paso, contabilizar las inspiraciones durante 1 minuto, teniendo en cuenta la coloración de la piel y uñas, el ritmo, la profundidad y el volumen y características de la respiración. Terminando el minuto, colocar y anotar los valores en una libreta y procederse a lavar las manos. Presión arterial. ¿Qué es? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias mientras los ventrículos cardíacos se contraen y se relajan. También llamada presión sanguínea arterial y tensión arterial. La presión arterial incluye 2 mediciones. 1. La presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón. Vendría a ser el momento de presión máxima. Su valor normal es de 120 milímetros de mercurio. 2. La presión diastólica. Se mide durante el descanso entre 2 latidos. Vendría a ser el momento de presión mínima y su valor normal es 80 milímetros de mercurio. ¿Sabías que los encargados de determinar la presión arterial es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica? El gasto cardíaco vendría a ser la cantidad de sangre expulsada por el corazón en 1 minuto. Y la resistencia vascular periférica vendría a ser la oposición de los vasos a la circulación de la sangre por ellos. Valores normales de la presión arterial. Edad. De 0 a 3 meses el valor normal es 75 a 50 milímetros de mercurio. De 3 a 9 meses es 85 a 65 milímetros de mercurio. En la sistólica es de 85 a 90 y en la diastólica es de 60 a 65. De 1 año a 9 años, el valor normal es 95 a 60 milímetros de mercurio. En la sistólica, de 95 a 100 y en la diastólica, de 60 a 65. De 10 años a 15 años, su valor normal es de 100 a 70 milímetros de mercurio. En la sistólica es de 100 a 120 y en la diastólica es de 70 a 75. Adultos. El valor normal es de 120 a 80 milímetros de mercurio, en la sistólica es de 110 a 140 y en la diastólica es de 70 a 90. Adultos mayores, el valor normal es de 150 a 110 milímetros de mercurio. Alteraciones. Hipertensión. Es la elevación anormal de la presión arterial cuando se encuentra por encima de los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Hipotensión es cuando la presión sanguínea es menor de lo normal. Instrumentos de medición. Esfigmomanómetro aneroide y el otro es un esfigmomanómetro de mercurio. El esfigmomanómetro aneroide consta de un manguito de tela, cámara de goma hinchable, un manómetro de presión, un bulbo de presión y una válvula, mientras que el esfigmomanómetro de mercurio consta de un manguito de tela, cámara de goma hinchable, tubos de conexión, un manómetro de mercurio, bulbo de presión y una válvula. Materiales. Un esfigmomanómetro, también conocido como tensiómetro. Un estetoscopio, una hoja gráfica y un lapicero azul. Procedimiento.
haber hecho este procedimiento, le pedimos a nuestra paciente que nos dé su bracito y lo colocamos en un soporte, en una mesa. Y en la flexura del codo, 2 dedos arriba, tenemos que colocar acá nuestro tensiómetro. Vamos a realizarlo. Y tenemos que sujetarlo, pero que no esté ni muy holgado ni tampoco muy apretado. Y nuestro manómetro tiene que estar siempre a la vista, ya que de acá vamos a ver dónde está a valorar. Lo colocamos. También tiene que estar cerrada nuestra válvula, para que pueda inflar. Una vez hecho todo esto, nos colocamos nuestro estetoscopio, haciendo una breve presión. Ni tan fuerte, pero tampoco tan ligera. Y nuestra vista tiene que estar acá. Y comenzamos a inflar. Cuando ya no escuchemos ningún latido acá, ahí recién dejamos de presionar y vamos soltando lentamente. Ya. Presión sistólica. Que la presión normal de una niña debe ser entre de 100 a 120. Según comience ya a disminuir este latido, va a ser nuestra presión diastólica. Vamos inmediatamente en nuestra hoja gráfica. En conclusión, los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo y esencialmente proporcionan los datos que nos darán las pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución, ya sea positiva o negativa. Los signos vitales son útiles para detectar o monitorear problemas de salud.